Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les habla el hermano Marvin Duarte, aquí en la zona 16 del Movimiento Misionero Mundial. Estamos ubicados en el pueblo de Moultrie, Georgia. Ahí colaborando con nuestros pastores Alex y Ereidy Vanegas. También estamos juntamente con nuestro presbítero, el pastor José Núñez, allá en Defuniak Springs, Florida. Y para la gloria del Señor estamos colaborando con los jóvenes de la zona 16, para la gloria del Señor. Y Dios este año ha puesto en nuestros corazones hacer este ayuno juntos de 21 días, en la cual estaremos cada día hablando de un tema diferente o ayunando por un tema diferente. El día de ahora nos ha tocado hablar sobre los dones espirituales. Este es un tema bastante extenso. Tal vez no me meta mucho en detalle porque es muy extenso, pero voy a tratar la manera de resumirlo lo más que se pueda. Voy a tratar de explicarlo de manera que se entienda, pero trataré de ser breve con la explicación. Para esto voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y además del versículo 1, pasaremos luego al versículo 31. La palabra del Señor se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora vamos al versículo 31. Dice, procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. En esta hora vamos a hacer una pequeña oración para entrar y que el Señor nos guíe. Señor amado, en esta hora, Padre, nos presentamos ante tu presencia con acciones de gracia, Señor, con alabanza, reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Presentamos esta enseñanza en tus manos, Padre, sea su gracia, su misericordia y su favor, Padre, con nosotros en esta enseñanza. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos esa sabiduría para entender tu palabra, Señor amado. Ayuda a mis hermanos que van a estar escuchando este video, que podamos todos entender tu palabra y disfrutar de esta palabra que usted ha puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a estar hablando de los 9 dones espirituales. Como les digo, un tema bastante extenso, pero con la ayuda del Señor vamos a estar hablando sobre este tema. Los 9 dones del Espíritu son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el don de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Amén. En 1 Corintios 12, ahí donde estábamos leyendo, pero en el versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, para poder meternos en los dones espirituales, tenemos que saber de dónde vienen, cómo se obtienen. Amén. Entonces aquí dice que todas estas cosas las hace uno solo, o sea, el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu es quien reparte los dones como Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos dones que el Señor nos ha otorgado. La cosa es, como dice la palabra del Señor, que debemos de procurarlos, debemos de buscarlos. O sea, si usted quiere algún don, pídaselo al Señor y Él se lo puede dar. Solamente tiene que creer que Él se lo va a dar. Amén. Entonces hay que procurarlo. ¿Y cómo se procuran los dones? Buscando al Señor en ayuno y oración, leyendo la palabra del Señor. Porque ¿cómo vamos a ejecutar algo o ejercer algo sin saber lo que es? A veces podemos pedirle al Señor, dame este don de palabra de ciencia, dame el don de fe, dame el don de milagro, pero a veces no sabemos ni lo que significa. Entonces, a través de esta palabra queremos dar un mensaje de esto. Entonces, es un mismo espíritu que da todos esos dones. Es muy diferente al fruto del espíritu que se hablará otro día más adelante, pero es un solo espíritu. Dice, son muchos dones, provienen de una sola fuente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que imparte los dones. Jesucristo es el que administra los ministerios y el Padre es quien opera.
O sea, el Espíritu Santo se encarga de los dones. Jesús, el Hijo, se encarga de administrar los ministerios. O sea, Él es quien entrega los 5 ministerios: el apostolado, el pastorado, el evangelista, el maestro y el profeta. Y es el Padre quien opera a través de esos ministerios y a través de esos dones. O sea, Dios es quien opera, Dios es quien hace la obra. Entonces debemos, como dice, procurar estos dones. O sea, significa que los tiene que buscar, no nada más le van a llegar a la casa ahí tocándole la puerta a través del correo, te tienen que buscarlo. El buscarlo es el esfuerzo, amén. Son regalos de Dios, un don es un regalo, algo que no merecemos, amén, aunque no nos merecemos nada. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y Él anhela, Él quiere darnos estos dones, pero debemos buscarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Mateo 7:8, porque a todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Es como les decía, es un poco difícil que Dios bendiga la ignorancia en el aspecto de los dones. ¿Por qué? Porque para recibir algo de Dios primero usted tiene que conocer, o sea, cómo opera ese don y para qué Dios lo da. ¿Cómo usted va a recibir el don de sanidad si no sabe lo que significa el don de sanidad? Amén. ¿Cómo usted va a recibir el don de fe si no sabe qué es el don de fe? Porque distingue el don de fe al fruto de la fe y a la fe de salvación. Es diferente. Amén. Debemos de estudiar los dones y saber cómo trabajan para ejecutarlos, como les decía. Y entre más los estudia, más se facilita el uso y hay un mejor resultado. Por ejemplo, entre más conocemos a Dios, más crece nuestra fe, porque vemos las cosas grandes que Dios hace y puede hacer. Amén. De igual manera, los dones, entre más uno conoce los dones, más uno sabe qué es el don, cómo trabaja el don, con más facilidad se puede ejecutar ese don. Porque es un don que hay que trabajarlo, hay que ponerlo por obra, en práctica. Siempre hay que estarle regando, como dice la plantita, para que crezca y no mengue, porque el don se puede perder. Otra cosa que vemos, que tal vez a veces no nos fijamos, y lo estaremos explicando más adelante, pero solamente para darle una idea, la palabra de Dios nos dice en el libro, ahí mismo en el versículo 9, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro, escuche bien, dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, dones de sanidades se está refiriendo a que hay varias manifestaciones, varias operaciones, hay diversidad de manifestaciones de este don. Es una palabra plural, tanto en el sentido de dice dones y sanidades. O sea, no es nada más el don de sanidad, no está limitado. Está hablando de una expansión, de algo vasto, algo bastante grande. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Aquí podemos ver que el reino de los cielos trae como señal liberación a los endemoniados, sanidad a los enfermos, y Él cambia la vida de la gente. Y muchas veces no vemos esto en la iglesia, y eso se requiere. O sea, para poder ser representantes del reino de los cielos, debemos de procurar que estas cosas se miren en las iglesias, porque eso es la iglesia, un centro de refugio, un centro donde la gente que está preocupada, el Señor viene y les ayuda. Pero ahora en día nada más nos enfocamos en el que yo quiero. Pero debemos de buscar estos dones espirituales ¿para qué? Para edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer. Amén. No es para vanagloria, no es para que usted se crea que usted lo tiene todo, no. Es para que usted pueda ser de edificación para el pueblo del Señor. La iglesia debe de tener esto, porque el reino de los cielos trae como señal estas tres cosas. Y si la iglesia no los tiene, debe de procurar tenerlas, porque es algo necesario. Liberación a los endemoniados, sanidad a los enfermos, y cambia la vida de la gente. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace el Señor.
Y si el Señor está en ese lugar, en esa iglesia, esto debe de manifestarse. La iglesia que no tiene esto está cojeando. Somos personas del reino que debemos de manifestar el reino. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, o sea, la autoridad de Dios. Mira, hay 3 cosas que el Señor hizo en este pasaje. Él enseñaba en las sinagogas, Él predicaba el evangelio y Él luego sanaba a los enfermos. O sea, no había manifestación antes de enseñanza y antes de prédica. La manifestación venía después de la enseñanza y de la predicación. Porque no puede haber manifestación sin enseñanza y predicación, porque nadie va a creer en lo que no han oído. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén, gloria al nombre de Cristo. Entonces podemos ver en el libro de Gálatas, gloria al nombre del Señor, el libro de los Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 6. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea, aquí podemos ver que muchas veces no entendemos verdaderamente quién está en nosotros. Nosotros podemos decir: yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero ¿qué significa eso? Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos la posibilidad, la habilidad de poder injertar estos dones del Espíritu. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces aquí dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Muchas veces nosotros actuamos como niños en esta vida, que nosotros tenemos a Dios, al Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Pero somos niños porque no entendemos el poder que Dios tiene. Escuchamos: Dios tiene poder para hacer milagros, Dios tiene poder para hacer esto y lo otro, pero no creemos suficientemente para que a través de nuestras vidas el Señor opere, porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Sí que es cierto, somos siervos inútiles. Amén, gloria al nombre de Cristo, pero el Señor nos da ese valor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a través del Señor, Él puede hacer obra y milagro a través de nuestras vidas hacia otra persona. Pero como somos niños, a veces mentalmente, espiritualmente hablando, a veces no diferimos nada entre un esclavo. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está en nuestra vida. No hemos comprendido que Dios, el Padre, el que hizo los cielos y la tierra en 6 días, que el 7º día descansó, está dentro de nuestra vida, el que hacía milagros en el tiempo de antes. La palabra de Dios dice que el Señor no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y será el mismo por siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. O sea, tú tienes tanta autoridad y tanto poder en tu mano, pero como no sabes quién está dentro de ti, no lo sabes usar ese poder, no sabes usar esa autoridad. Porque nosotros debemos de ir creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén, gloria al nombre de Cristo. Porque muchas veces nosotros a veces queremos como reprender a los demonios y todo eso. Y sí, a veces los demonios huyen porque tiemblan al nombre de Cristo. Pero hay ciertas potestades, principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Son cosas que toman posesión de un lugar, alabado sea el nombre de Cristo, y que el Señor los reprenda, amén. Pero Él nos ha dado la autoridad, y conforme usted vaya creciendo espiritualmente, usted le tiene que pedir al Señor que le dé la autoridad más superior, porque hay potestades
que tienen una autoridad superior. Amén, gloria al nombre de Cristo. Y eso no, o sea, una fe leve no va a poder hacer nada. Usted tiene que crecer. Tiene que crecer, por eso es que a veces que los demonios nunca se van, porque es una potestad y a veces la persona no tiene el nivel espiritual para poder echarlo fuera en el nombre de Cristo. Y no es que uno dice, a veces uno se equivoca y dice, te reprendo en el nombre de Jesús, pero ni siquiera los ángeles tienen valor de decir, yo te reprendo en el nombre de Jesús, sino que dicen que Jehová te reprenda, que el Señor te reprenda. Y eso, si usted quiere confirmación de eso, lo dice en el libro de Judas, gloria al nombre de Cristo. Yo sé que a veces lo pasamos por alto, alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9 de Judas, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Alabado sea el nombre de Cristo. Es el Señor que tiene el poder, pero Él está dentro de nosotros. Tenemos la autoridad para decir, el Señor te reprenda. Job, el mismo diablo tuvo que luchar con él. Tuvo que él ir a la presencia de Dios. No pudo ninguna potestad, no pudo ningún principado. El diablo mismo tuvo que ir a él porque él sabía usar el poder y la autoridad que Dios le había dado. Y eso es lo que estamos buscando, esos dones del Espíritu Santo, ese poder, esa autoridad de parte del Señor. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. La inmadurez espiritual es la causante mayor por la cual nosotros vivimos una vida en derrota y no en victoria. Porque mientras no tengamos la madurez espiritual, el conocimiento y la revelación de lo que somos en Dios, vivimos como esclavos y mendigos. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando usted no conoce, no está maduro espiritualmente, no tiene la revelación de qué es lo que somos nosotros en Dios, usted no va a poder ejercer como una persona de Dios. Porque si usted no sabe cuál es su posición en el Señor, ¿cómo usted va a ejercer esa posición? Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando somos niños espiritualmente, andamos atrás de profetas. Andamos atrás de que nos hablen, que el evangelista tal, que el predicador tal, y vaya y que nos dé una palabra de profecía, que ponga la mano y comience a profetizar, para saber lo que Dios quiere, alabado sea Dios. Pero cuando nosotros crecemos y estamos maduros espiritualmente y sabemos dónde encontrar al Dios de los profetas, al Dios de los evangelistas, al Dios de los pastores, sabemos cómo ayunar y invocar su nombre, ese nombre que los profetas también invocan. Entonces los profetas, en vez de buscarlos a ellos para una respuesta, los profetas te dan gozo porque ellos confirman lo que ya hace tiempo ya sabes. Yo no sé si usted se goza por eso, alabado sea Dios. Nosotros tenemos las arras del Espíritu, nosotros tenemos la armadura de Dios, tenemos las posibilidades que tienen todos los ministros del Señor. ¿Cómo es que ellos obtienen lo que ellos tienen? Buscando al Señor en ayuno y en oración, buscando al Señor, leyendo la palabra, conociendo quién es Dios y quién son ellos en Dios. Por eso es que se les otorgan tantas bendiciones, tantos dones, tantos ministerios, alabado sea el nombre de Cristo. Y al nosotros ya saber eso, cómo invocar el nombre de Dios, al cómo ayunar, cómo orar y buscar al Señor, alabado sea Dios, el Señor mismo te va a revelar aquellas cosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está hablando individual, está hablando personal. No dice que te va a decir a través de una persona, aunque sí, Dios usa a las personas también, alabado sea Dios. Pero nosotros nos debemos de parar firme en la brecha, conocer más a Dios, ayunar y buscar su rostro, alabado sea el nombre de Cristo. Y así Dios mismo nos va a revelar aquellas cosas al clamar a Él, alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Nosotros sabemos invocar el nombre del Señor, alabado sea Dios. Y esos profetas, cuando vengan a ti, van a decir palabra, y eso va a confirmar lo que Dios ha dicho ya a tu vida personalmente. Antes de entrar a estos dones, alabado sea el nombre de Cristo, nosotros debemos mantener en mente algunas cosas. Y ya voy a entrar a los dones, alabado sea el nombre de Cristo. Pero me gusta mucho esto, y tenga en mente esto. Es bueno que usted tenga lapicero y papel en mano ahorita, porque son cosas que a veces no aprendemos, a veces no entendemos, pero debemos de entender una cosa que se lo voy a estar repitiendo durante todo el mensaje. Jesús hizo 3 cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Él primero tiene que enseñar. Jesús primero enseñaba de quién Él era, quién yo soy, alabado sea el nombre de Dios. Él enseñaba que hay un solo camino. Él es la verdad y la vida, alabado sea Dios, y que nadie viene al Padre si no es por Él.
Luego él predicaba el evangelio, alabado sea el nombre de Cristo. Él les decía, mira, el Señor te puede sanar, mira, oh, el poder de Dios es tan maravilloso, hay poder en la palabra, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Él les enseñaba la palabra para que abrieran el conocimiento, para que supieran lo que lo que se iban a meter, alabado sea Dios. Luego les predicaba, les decía, mira, el Señor tiene poder, Él te puede libertar. Y luego, después de eso, cuando ya la fe de ellos estaba ya aumentándose, ahora sí venía la manifestación, venía la sanidad a los enfermos. Volviendo a las cosas que debemos tener en mente cuando hablamos de estos dones. Los dones no son para el servicio propio, sino para edificar a todo el cuerpo de Cristo. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Alabado sea el nombre de Cristo. 1 Corintios 12, 7 dice, yo lo tengo en otra versión, alabado sea Dios, en la nueva traducción viviente, porque a veces hay traducciones que lo hacen entender un poquito más fácil. Usted lo puede leer en la Reina Valera, y yo se lo leo en la nueva traducción viviente, que dice, a cada uno de nosotros se nos da un don especial para que nos ayudemos mutuamente. Entonces esto no es nada más para que usted, yo tengo este don y es para mí, no. Es un don para ayudarnos mutuamente. O sea, si usted tiene el don de milagro, otra persona tiene el don de fe, otra persona tiene el don de hablar en lengua, la otra persona lo interpreta. Así uno trabaja mutuamente como un pueblo unido, como un pueblo escogido, pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo, como el Señor nos quiere tener unidos, alabado sea Dios, porque muchas veces somos egoístas, no, para mí, yo quiero solamente para mí, que Dios me bendiga a mí, pero ya en el cielo vamos a estar juntos, no separados. A Dios no le agrada la división, a Dios no le agrada estar separado, alabado sea Dios. Dios quiere que seamos un pueblo unidos, alabado sea el nombre de Cristo. Él quiere que nosotros nos paremos en la brecha, que quitemos el orgullo, que saquemos el egoísmo, todo echarlo para afuera. El Señor quiere que nosotros estemos en unidad, en armonía. Oh, alabado sea el nombre de Cristo. Número 2, todo don se vuelve prácticamente inútil cuando es ejercitado sin amor. Y eso lo habla todo el capítulo 13. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Todo el capítulo 13 habla, gloria al nombre de Cristo, que el amor es lo más importante. Dice el versículo 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, usted puede tener los dones que usted quiera, que Dios le otorgue, pero si no tiene amor, de nada sirve. Todo ese capítulo habla de eso. Y por eso que en el versículo 31 dice, procurad, pues, los dones mejores. Y ahí hay un punto. Y a veces lo pasamos por alto y no entendemos la palabra porque no ponemos atención a las comas, los puntos, a cada cosa. Procurar, o sea, búscalo, pues. Los dones mejores. O sea, los que tú quieras, búscalo. Pídeselo al Señor y Él te va a dar los que a Él bien le parezca. Los que está en su voluntad darte. Y ahora después dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hablando del capítulo 13, porque en el tiempo de antes eran rollos, no existían los capítulos. Los capítulos se vienen a poner para facilitar la lectura de la palabra del Señor. Pero está hablando que Él nos va a enseñar, alabado sea Dios, un camino, o sea, hablando del amor, que el amor es mucho más excelente que cualquier don que exista. Si no tienes el amor, nada sirve. El amor es algo maravilloso. Tienes que tener amor hacia Dios, hacia tu prójimo. Dice, número 3, no debes sentirse orgulloso de las capacidades que Dios te ha dado. Nosotros todos somos importantes ante los ojos del Señor. Y eso lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 12 de 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces, todos nosotros somos importantes. Así también vosotros, dice en ese versículo, en otra versión, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces nosotros no debemos de gloriarnos, como decíamos hace poquito, sino que procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Todos somos importantes, amén.
el cuerpo tiene muchos miembros, tal vez uno es corazón, tal vez uno es el páncreas, tal vez otro es unas pequeñas como tubitos que llevan líquido de un lado a otro, pero cada parte es importante. Que uno se mire más que el otro, sí, tal vez, pero todos tienen la misma vital importancia. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4, ni tampoco debemos pensar que no tienen nada que ofrecer al cuerpo de Cristo, y es lo que vamos. O sea, todos tenemos que ofrecer al Señor. Todos somos importantes a los ojos del Señor. Y eso es lo que acabamos de recordar. Entonces debe tener en mente que no son para servicio propio, sino para el cuerpo de Cristo. Que todo tiene que ser primero con el amor. Tiene que haber amor en nuestras vidas. No se sienta orgulloso, pero tampoco se sienta inútil. O sea, somos útiles, pero que no le llegue al cerebro, solamente a mí me usa Dios. No, humildad, dice el Señor, humildad. Ahora sí, ya avanzó un poco el tiempo, pero vamos a entrar a los dones. Son 9 dones que ya habíamos hablado, pero estos 9 dones se dividen en 3 grupos. El primer grupo es los dones vocales, inspiración y proclamación. O sea, puede llamarse dones vocales, dones de inspiración o dones de proclamación. Más que todo se puede decir proclamación. Luego el segundo grupo, gloria al nombre del Señor, es los dones de revelación. Y casi la mayoría de veces estos son los que los profetas tienen, estos dones operando en su vida. Después les voy a explicar cuáles son. Por último tenemos los dones de poder. Amén. Y esos dones que se van a hablar ahí casi se mueven siempre juntos. Se mueven juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos primero los dones vocales, inspiración y proclamación. Ahí incluye don de profecía, don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Igual, no me voy a meter mucho, voy a tratar de no meterme mucho, aquí escribí bastantes notas, pero primero Dios que les quede claro, o tal vez semi claro, más claro que no claro. Alabado sea Dios. Dice que la palabra griega traducida a profetizar o profecía en la Biblia significa anunciar o declarar. O sea, la palabra profecía en griego significa anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. O sea, el don de profecía es una proclamación, es declarar algo que viene del Señor, algo que dice la voluntad del Señor, algo que nos dice la verdad de Dios. Es declarar y proclamar palabra de Dios, y eso ayuda a influenciar a las personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si están desmotivadas, les motiva, les da influencia para que sigan adelante. Es una palabra de inspiración, de motivación. Alabado sea el nombre de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 3, y me voy a estar saltando de 14 a 12, a ver, alabado sea Dios, porque casi ahí es donde se habla más de esto. Dice 14, 13, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, la persona que tiene el don de profecía hace estas 3 cosas: edifica al pueblo, exhorta al pueblo y consuela al pueblo. A veces va a haber edificación, a veces va a haber exhortación y a veces va a haber consolación, a veces los 3 juntos. Pero ¿qué es lo que se profetiza? O sea, ¿qué son las palabras que salen de la boca? Las palabras es palabra de Dios, Biblia. La Biblia es la mejor profecía. Si usted quiere, usted a veces espera hasta que venga el profeta tal, el evangelista tal, el misionero tal, el pastor tal, para que le dé una profecía de parte de Dios, cuando aquí esta es profecía. Si usted declara eso, es profecía. Usted lo está declarando para usted. Yo profetizo que el Señor me va a bendecir porque la palabra del Señor dice, alabado sea el nombre de Cristo, que Dios bendice al dador alegre. Yo profetizo que el Señor me va a sanar. ¿Por qué? Porque por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor en Isaías. Usted usa esta palabra y profetice. O sea, ese es el don de profecía. El don de profecía es usar la palabra del Señor, alabado sea el nombre. Es un don especial que Dios pone en una persona diseñada, alabado sea el nombre de Cristo, a un predicador, alabado sea el nombre del Señor,
alabado Dios, para que pueda proclamar palabra de Dios. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. O sea, ahí está hablando el que profetiza a los hombres para edificación. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Para exhortación. Y dice, luego nos corrige cuando estamos equivocados, exhortación. Y nos enseña a hacer lo correcto, consolación. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa versión está en Nueva Traducción Viviente. Alabado sea el nombre del Señor. 2 Timoteo 3:16. Alabado sea el nombre de Cristo. El predicador necesita este don. Todos los que predican la palabra del Señor, sea pastor, evangelista, deben de anhelar este don. Alabado sea el nombre de Cristo, porque viene con el ministerio. O sea, es algo que debe ser partícipe con su ministerio de evangelista, de pastor, de maestro, de profeta. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. ¿Para qué se necesita? Para poder proclamar lo que Dios quiere decir a su pueblo a través de su palabra. Si usted no tiene discernimiento de palabras, si no tiene ese don de profecía que le va a decir lo que Dios quiere decir al pueblo, entonces ¿qué le va a decir al pueblo? Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es la revelación que Dios pone en sus siervos para hablar lo que Dios pone en el corazón. Alabado sea Dios. Cuando usted predica, no es usted que está predicando, es Dios que está poniendo la palabra en su boca. Y es una profecía, porque es algo que está motivando al pueblo, es algo que está exhortando al pueblo, es algo que está edificando al pueblo y lo está consolando. Alabado sea Dios, es palabra de Dios. Cuando usted está predicando, es como tipo profecía. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, pero usted lo tiene que creer. A veces no sabemos que tenemos estos dones dentro de nosotros, que Dios nos ha puesto esos dones, pero Dios los ha puesto ahí. Solo tenemos que saber qué es para poder ejercer mejor ese don. Y para eso estamos enseñando, para la gloria del Señor, para poder aprender, captar esas cosas que a veces no entendemos. Y si usted ahora ya sabe, por ejemplo, que Dios le reveló, usted tiene el don de profecía, pues póngalo en uso. Póngalo en uso, pídale la guianza a Dios, pídale la guianza al Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Cristo, y Él le va a dar la palabra. Cada vez que usted se ponga enfrente a predicar palabra de Dios, Él va a poner esa palabra que es de Dios, la profecía, lo que Dios habla es profecía. Profecía, edificación, exhortación y consolación, es lo que es la profecía. Alabado sea el nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor. Un ejemplo. El libro de Ezequiel 37, versículo 4 al 7. Muchos conocen este pasaje y posiblemente ya saben lo que voy a decir. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Palabra clave aquí, palabra o frase clave. Oíd palabra de Jehová. No dice oíd palabra de Ezequiel, no dice oíd palabra de Julano de tal. Dice, oíd palabra de Jehová. Este era un profeta, el profeta Ezequiel. Dios interrumpió sus planes de Ezequiel, lo que estaba haciendo, y lo llevó a este valle de huesos secos, a ver la condición del pueblo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el Señor le dice, Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? Ezequiel dice, yo no sé, solo tú Jehová lo sabes. Y en el versículo 4 dice, profetiza pues, profetiza sobre estos huesos, profetiza. La palabra profetiza, profetizar, ahí está. Sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Estaban muertos, estaban pasando por valle de sombra de muerte, por desolación, por tristeza. ¿Y qué dice que la profecía hace? Trae consolación, alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 5, así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Trae exhortación, trae edificación. Tal vez se sentían mal, pero Dios les edifica. Alabado sea el nombre de Cristo. Les manda una palabra de edificación. Miren, no se preocupe. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo voy a poner tendones, voy a poner ligamentos, voy a poner carne y sangre. Y ustedes van a vivir de la desolación, de la tristeza que están pasando. Ya no más.
Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Volvemos a la referencia que yo les a ese paralítico que está en tu casa. Dios puede quitarle todo espíritu de suicidio a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es una predicación. El fuego que uno le llama a veces, el fuego. Predicar en fuego. Esa es profecía. Está declarando la palabra que puede suceder a través de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La profecía, la predicación. Ejemplo. Si yo enseño sobre la sanidad, como les estaba diciendo ahorita, y cómo Jesús hacía las sanidades. Primero, esa es la enseñanza. Yo les enseño cómo Jesús hacía las sanidades. Alabado sea, yo les explico la sanidad divina. Alabado sea el nombre de Cristo. Y luego viene la predicación y comienza a declarar, a profetizar la palabra que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y ahí comenzamos a dar palabra. El Señor comienza a revelar palabra. Esa es profecía, es profecía. Usted está declarando la palabra. La palabra es profecía. Alabado sea Dios, pero no puede haber manifestación sin antes haber palabra, profecía, enseñanza. Tiene que enseñarle al pueblo, alabado sea Dios, aleluya, qué es lo que es la sanidad divina, qué es, cómo es que se puede hacer. Tiene que enseñar a la gente que ya le pertenece la sanidad. Ya Jesús pagó eso en la cruz del Calvario, ya eso es nuestro, pero tiene que enseñar a la persona para que puedan creer. Si no se le enseña a la persona, ¿cómo van a creer si nunca han escuchado? Se le enseña, mira, Dios ya pagó por ti, ok. Palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira, el Señor te puede sanar. Él ha sanado tanto enfermo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí comienza a fluir la palabra de profecía. Y luego el milagro. Luego las personas que conocen de la sanidad y saben que el Señor ya ha dado la sanidad a quien lo quiera. Viene el ministro, ora por la persona y la fe y el conocimiento de la persona produce el milagro. Porque la fe es la fe es la que mueve montañas. Ese es el don de profecía. Lo voy a dejar ahí, alabado sea el nombre de Cristo. Sé que hay mucho más para expandir en eso, pero el tiempo corre. Número 2, don de lenguas. Y eso expande mucho en el libro de 1 Corintios capítulo 14. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Pablo en este capítulo hace varias observaciones. Este don de lenguas es una cosa que yo me controversiaba mucho. ¿Y por qué es? Porque, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que dice, pero es que son idiomas, como hablar inglés, español, francés. Y otros dicen, no, es que es de fuego, lengua de fuego, angelical, etc. Bueno, si usted se pone a pensar, todo idioma es angelical, todo idioma es celestial, quiero decir, todo idioma es celestial. ¿Por qué? Vemos desde la Torre de Babel, ¿quién fue el que confundió las lenguas? Fue Dios. ¿Quién fue el creador de la lengua? Fue Dios. Así que al fin y al cabo, sea como sea, Dios, las lenguas son celestiales. Sea que sean de fuego o idiomas de humano. Pero voy a explicar un poquito más de eso, no los quiero confundir. Pero Pablo hace varias observaciones sobre hablar en lenguas. Una de ellas es que es un don especial de Dios. Eso lo dice en el versículo 2 del capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, es un don especial de parte del Señor. Uno habla con Dios directamente, espíritu con espíritu, conectado. El Espíritu está hablando misterios. Número 2, segunda cosa que Pablo nota. Es un don que muchos desean. Un don deseable, pero no es un requisito para la fe. Y muchas veces uno se equivoca. Uno dice, no, usted tiene que hablar en lengua, hermano. Usted tiene que hablar en lengua y le quiere forzar a hablar en lengua. En todo momento, suelta la lengua. No, eso es algo que tiene que fluir naturalmente cuando el Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre. Y usted tiene el don de lengua.
usted tiene el don porque una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego y recibir el bautismo, ser lleno de poder, investido de poder y fuego. Ese hablar en lenguas es diferente al don de lenguas. Es como decir, la fe salvadora no es la misma fe que es el don de fe. Y tampoco es la misma fe del creyente, del fruto, alabado sea el nombre de Cristo. Son diferentes, alabado sea Dios. Igual el don de lengua. El don de lengua no es el que usted haya sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Si usted fue bautizado en el Espíritu Santo y fuego, la señal es hablar en lenguas. Pero no significa que usted recibió el don de lenguas. No, es muy distinto, muy diferente. Porque entonces todos tendríamos el don de lengua. Y vamos a ver, alabado sea el nombre de Cristo, del versículo 28 al 31 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, y quiero que lo lea conmigo, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y escuche lo que sigue. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? ¿Todos? Procurad pues los dones mejores. Después dice eso. Mas yo muestro un camino aún más excelente, que ya les dije qué significaba eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces aquí está preguntando, ¿será que hablan todas lenguas? No, es una pregunta. ¿Hablan todas lenguas? No, Dios puso a ciertas personas el don de lengua, ciertas personas el don de interpretación de lengua, otras personas el don de profecía. No todos tienen el don de lengua. Entonces sería erróneo decir que todo el mundo que es bautizado en el Espíritu Santo y fuego tiene el don de lengua. No se puede decir eso, porque ahí mismo dice, ¿acaso todos tienen el don de lengua? ¿Acaso todos son profetas? ¿Son todos apóstoles? No lo son. No lo son. Esa es una señal que el Señor dejó, el hablar en lenguas. O sea, esa fue la señal que usted fue bautizado. No significa que va a continuar a hablar en lenguas. Ahora, usted puede seguir alimentando el Espíritu y el Espíritu se conecta con el Espíritu Santo y eso se convierte en otro tipo de... O sea, eso no es parte del don de lengua, ese es hablar en lengua con el Espíritu. Pero eso es diferente al don de lengua, alabado sea el nombre de Cristo. Pero no porque usted no haya sido bautizado en el Espíritu Santo, que eso no significa que usted no es salvo. Porque mucha gente piensa, es que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y fuego, entonces no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser cierto? Si dice que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella, nos marca, alabado sea el nombre de Cristo. No, es muy diferente. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros antes de recibir el bautismo. Ahora, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que será otro tema de otro día, pero voy a meterme un poquito por acá. Esa es una investidura de poder, de fuego, alabado sea el nombre de Cristo, de fuerza, alabado sea Dios. No es que no haya tenido ya el Espíritu Santo, es un aumento más, es un poder más, una gloria más, alabado sea Dios, un nivel más, un escalón más, alabado sea el nombre de Cristo. Pero no todos tienen el don de lenguas. Y otro punto que nota el apóstol Pablo, que es menos importante que la profecía y la enseñanza. Y lo dice en el capítulo 14, verso 4 de 1 Corintios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. O sea, está diciendo, no es que no sea importante el don de lengua. Pero sería bueno que siempre, si va a ser para el pueblo, si lo va a decir, por ejemplo, si va a comenzar a hablar en lenguas, es bueno que haya un intérprete ahí. Y es más, la Biblia lo dice, pero no me voy a meter en eso porque esa sería otra profundidad bastante extensa. Pero es bueno que haya un intérprete ahí, alabado sea el nombre de Cristo, para que interprete, para que el pueblo también sea edificado. Porque recuerde, los dones no son para beneficio propio, es para edificación de la iglesia. Ahora, si usted está hablando en lengua y usted está conectado con el Espíritu, usted lo puede hacer. Si usted está adorando al Señor, está levantando su mano, Señor, te adoro, y canta alabanza y comienza a fluir la lengua,
esa edificación personal, y usted está en privado con Dios, y usted está orando en el secreto, en la iglesia, orando usted está conectado con Dios, su espíritu se conecta, se eleva a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Pero eso es diferente, alabado sea el nombre del Señor. Cuando se dice don de diversos géneros de lenguas, está hablando que hay variedad de lenguas, hablando tanto humanas como angelicales. Alabado sea el nombre de Cristo, y eso lo dice en el capítulo 13, verso 1, hablando lenguas humanas y angelicales. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí es donde viene la cosa. Yo he escuchado mucha gente que dice, por ejemplo, hay un pastor en nuestra zona que dice que él estaba predicando, y me imagino que estaba predicando a gente de Portugal o gente que habla portugués, y había un traductor. Y el traductor se tuvo que sentar, y después le preguntó al pastor, ¿y por qué se sentó? Y le dice el traductor que porque usted estaba predicando en el mejor portugués que hay. Otro, el Gigi Ávila, pastor evangelista Gigi Ávila, él comenzó a hablarle en dialecto, pero él no sabía, o sea, es una lengua, para él era extraña, pero era una lengua humana, pero ese es parte del don de lengua, o sea, porque es diverso género de lengua, no está hablando de que hay una sola lengua para todos. No está hablando de que, no está hablando de que hay una sola lengua que se va a hablar. Hay lenguas como usted está, no sé si usted se ha dado cuenta, alabado sea el nombre de Cristo. Esto no lo he encontrado yo todavía en la palabra, pero no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted está orando es como un tipo de lengua, y cuando está reprendiendo es otro tipo. Al menos a mí así me ha pasado. Como que cambia, porque es un diversos género de lengua. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo he escuchado pastores que predican y dicen que estaban hablando en lengua, y el pueblo sabía que era en lengua, pero había un pueblo, una familia africana, y entendieron lo que estaba diciendo el pastor, y le dijo que era una confirmación de parte de Dios, que les decía que se regresaran al África. Entonces, son cosas que nosotros no entendemos. Edificación para el pueblo, a veces edificación para propio. O sea, por eso es bueno ejecutar esto cuando hay un intérprete, alabado sea el nombre de Cristo. A veces el Señor es quien toma el control, pues. Cuando usted está en el fuego, metido en la palabra del Señor, de repente fluyen las lenguas, alabado sea el nombre de Cristo. Y el Señor sabe por qué lo hace. Solo quiero darle a entender lo que es el don de lengua. Dice Hechos 2 que habían 16 nacionalidades que estaban escuchando su propio idioma. O sea, si vamos allá, para no decirles así de mente, así cualquier cosa. Dice capítulo 2, alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 8. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, esta es clave, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice de dónde venían, de los 16 nacionalidades. Habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crescentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿cómo va a decir que fueron 120 los que recibieron las lenguas? 120, esos 120 eran creyentes, eran cristianos. Alabado sea el nombre de Cristo. No fue un don, fue el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo obra en diferentes maneras. Ahora, ellos recibieron el bautismo, la señal fue que hablaron en lenguas. Ellos no hablaron lenguas, idiomas, como inglés o francés o árabe, no. Ellos hablaron lenguas angelicales. Porque imagínense, si cierta cantidad de hermanos, digamos, 20 hermanos hablaron en árabe, 20 en el idioma de Pánfila, de África, 20, ¿cómo iban a entender? Dice aquí que entendían que estaban contando las maravillas de Dios. Era obra del Espíritu Santo. No era porque los que estaban alrededor eran incrédulos.
Eran por eso que decían, están llenos de mosto, porque no creían. Alabado sea el nombre. Y más adelante en el libro de 1 Corintios, ahí en esos capítulos 12 y 14, nos habla de que la lengua es más beneficiario para el no creyente, para el inconverso, porque ellos luego creen, alabado sea el nombre de Cristo, y dicen, ¿cómo es que están hablando en mi idioma? ¿Cómo es que están hablando en mi lengua? Porque es obra del Espíritu Santo. No es que ellos tengan el don de interpretar las lenguas, porque eran inconversos, no tienen ni el Espíritu Santo, sino más bien que es obra del Espíritu Santo, así como la asna de Balaam, obra del Espíritu Santo, que era como una maquinita, por decirlo así, para que usted lo pueda entender, como una maquinita aquí en cada uno de los oídos de los árabes, de los persias, de toda esa gente, de los 16 nacionalidades, y el Espíritu Santo les estaba traduciendo lo que las lenguas angelicales, porque más adelante dice que eran lenguas de fuego, alabado sea el nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice el versículo 3, más bien, quiero decir el versículo 3 más antes, dice, les aparecieron lenguas repartidas, ¿como qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y también aquí habíamos leído que la lengua es con Dios, se habla con Dios, misterios con Dios, alabado sea Dios. Entonces era el Espíritu Santo que estaba haciendo la obra allí, era el Espíritu Santo que estaba traduciendo el mensaje para cada individual, nacionalidad, para que ellos puedan entender, porque no se podía entender. Imagínense que 120 diferentes personas empiecen a hablar 16 diferentes idiomas. ¿Cómo se va a entender, alcanzar a entender? No, no se alcanza a entender, distinguir, discernir lo que se está hablando. Porque si usted está en un grupo de un montón de gente y comienzan a hablar diferentes idiomas, usted no va a escuchar el español, usted va a escuchar el montón de revolú que está. Alabado sea el nombre del Señor. El hablar en lenguas, cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo y fuego, solo es una señal de lo que recibió. No tiene nada que ver con el don de lengua. El don de lengua va más allá de hablar en lengua. Todo don va más allá de lo normal. El don de fe va más allá de la fe. El don de profecía va más allá de la predicación. El don de lengua va más allá de hablar en lenguas. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero recuerde, el Espíritu Santo obra de diferentes maneras. Así que podemos decir esto con la ayuda del Señor, con la guianza del Señor. Pero no podemos limitar a lo que Dios puede hacer. Estamos dando esta enseñanza, alabado sea Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Pero recuerde, Dios es un Dios ilimitado. La mente de Dios es infinita, en cambio nuestra mente es muy finita. Entonces, puede ser que esto sea parte solamente de la realidad de lo que es el don de lengua. Pero es muy profundo, mucho más profundo, que nosotros no alcanzamos a entender. Pero aunque sea una orientación poca, nos ayudará a ejercer este don, si usted lo tiene, si usted lo pide y Dios se lo da. Alabado sea Dios. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y aquí mucha gente puede decir, orando en el Espíritu Santo significa estar orando en lengua, hablar en lengua, hablar en lengua, hablar en lengua. No. El orar en el Espíritu no se refiere a las palabras que estamos diciendo, ni tampoco orar en lenguas. Más bien se refiere a cómo estamos orando, con qué intención, en espíritu y en verdad. O sea, con el corazón, con qué intenciones usted está orando. Porque entonces la gente que no habla en lengua no puede nunca conectarse con el Espíritu de Dios. No es así. Esto es orar con la dirección del Espíritu. Si usted, no sé si le ha pasado a usted, pero usted está orando y de repente como que el Señor toma el control de esa oración y usted comienza a orar por personas que ni se acordaba tal vez usted, pero usted está, Señor, sálvalo, Señor, libértalo, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Es el Espíritu Santo que le está guiando en la oración, alabado sea el nombre de Cristo. Orar por las cosas que el Espíritu nos guía a que oremos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, tal vez nosotros ni estemos orando, tal vez estamos llorando, nada más estamos quebrantados delante de la presencia de Dios. Y Dios comienza a escuchar ese gemir. El Espíritu comienza a interceder, el Espíritu comienza
a interceder con gemidos indecibles. Comienza a conectarse con Dios. Señor, ten misericordia en mi vida. Mira, oh Espíritu Santo, ayúdame. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y cómo podríamos orar, como dice ahí, con toda perseverancia y súplica y por los santos, si nadie, incluyendo la persona que ora, entiende lo que se está diciendo? O sea, hablando que orar en el Espíritu sería hablar en lenguas, ¿cómo sería eso? ¿Cómo estuviéramos en perseverancia y súplica si no sabemos ni lo que estamos diciendo? O sea, no tiene sentido. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios 14:15 dice, habla de orar en lenguas, pero se refiere a la persona que tiene ese don. O sea, ese capítulo habla del don de lengua y el don de profecía. Entonces no se está refiriendo a toda la humanidad, no está refiriendo a todo creyente, está hablando de los que tienen ese don, que deben orar en lenguas. Alabado sea el nombre de Cristo, pero también dice que se debe orar con entendimiento, no solamente en lenguas. O sea, si va a orar en lengua, pero también orar con entendimiento. Si va a cantar en lengua, pero también cantar con entendimiento. Porque usted tiene que, o sea, también conectarse usted también, alabado sea el nombre de Cristo. Hasta ahí vamos a dejar el don de lenguas, alabado sea el nombre de Cristo. Espero que quede un poquito claro, alabado sea el nombre. Este es un tema que para muchos puede ser simple y sencillo, pero si usted lo empieza a analizar y comienza a leer, a veces la palabra se empieza pero ¿cómo es eso? Pero poco a poco usted tiene que irse metiendo y buscando y pidiendo además que todo la guianza a Dios. No se base a su propia opinión, a su propio conocimiento. Lea y ore. Tiene que ir de la mano. Vamos con el don de interpretación de lenguas, porque el tiempo va corriendo más rápido. El don de lenguas es un poco, se explica por sí solo. Es la habilidad que Dios da para interpretar, o sea, saber el significado de las lenguas angelicales. En el libro de Daniel, capítulo 5, versos 24 al 28, nos relata la historia de Daniel, alabado sea el nombre de Cristo. Dice el versículo 24, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Luego Daniel le dio la interpretación de lo que decía. Entonces, esta fue una escritura. Esto no fue palabra que Dios o alguien habló en lengua. Fue una lengua angelical, sí, pero no fue hablada, fue escrita. Pero es lo mismo, es don de interpretación de lengua. Y Daniel le dio la interpretación, alabado sea el nombre de Cristo. Daniel le dio la interpretación, ¿por qué? Porque Daniel tenía ese don de interpretar las lenguas, alabado sea el nombre del Señor. Dios le había dado este don a Daniel y muchos más dones, alabado sea el nombre de Cristo. Era con el rey Belsasar, alabado el nombre de Cristo. También la interpretación aplica cuando se habla en lenguas, o sea, sí es cuando se escribe y también cuando se habla en lenguas. 1 Corintios, capítulo 14, verso 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. O sea, si usted tiene el don de lengua, usted puede pedir el don de interpretación de lengua para que se convierta en profecía para el pueblo. Gloria al nombre del Señor. Eso es un poco que se explica por sí mismo. No es mucho que sí tiene más profundidad, pero es algo que se puede más o menos con la ayuda del Señor entender. Hasta ahí dejamos los dones de proclamación. Vamos a los dones de revelación. Empezamos con el don de ciencia. El don de ciencia se encuentra en Daniel 2:16. Este es otro don que tenía el profeta Daniel. Daniel 2:16 al 19. Antes de empezar a leer, cuando yo escucho ciencia, a la mente viene el conocimiento de algo que existe. Por ejemplo, la ciencia de la biología es la ciencia de la vida, o sea, algo que ya existe, las plantas, los animales, las células, algo que ya existe. No es algo inexistente.
Guárdese en su mente para que después podamos entender algo. 2:16, gloria al nombre del Señor. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hasta aquí el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y llamó a todos los magos, a todos los astrólogos, encantadores y caldeos para que fueran y le explicaran el sueño. Pero se puso las pilas, dijo: no, estos bárbaros quieren que yo les diga el sueño y me van a decir cosas falsas. No, dijo. Ustedes me van a tener que decir el sueño que yo tuve y me van a tener que dar la interpretación también. Y no podían. Entonces llamaron a Daniel y Daniel le dijo: dame un tiempo, dame un tiempecito. Voy a meter con Dios. Voy a pedirle la ciencia al Señor, porque él sabía lo que él sabía lo que Dios le había dado a él. Él sabía quién él era en las manos del Señor. Y por eso la importancia de saber que nosotros somos en las manos del Señor. Joven, conoce a Dios. Joven, métete en la Escritura. Joven, conoce quién tú eres en Dios. Pon al diablo en su lugar, porque el diablo es más diablo donde no sabe qué es diablo. Alabado sea el nombre de Cristo. El diablo es más diablo donde no saben qué es diablo. Alabado sea el nombre. El diablo hace más destrozos, pues. El diablo hace más destrozos cuando usted no sabe los destrozos que puede hacer. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted tiene que poner en la brecha. La palabra de Dios dice que Él está bajo la planta de nuestros pies. La palabra de Dios dice que si el enemigo se levanta como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Alabado sea Dios. Póngase en las pilas. Párese en la brecha, joven. Alabado sea el nombre de Cristo. Conozca a Dios. Métase en el Señor. Don de ciencia, pídalo. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Siento a Dios en esta hora. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios, o sea, para que oraran por él del cielo sobre este misterio, dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. El don de ciencia es palabra de revelación, pero no revelación del futuro. Es revelación de algo que ya pasó o está pasando. Revela un hecho existente que ya pasó. Hoy, ayer, no el futuro, no mañana. Por eso aquí, Dios le revela lo que había soñado, hablando del pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nos confundimos, dice uno, no, es el futuro. No. El don de ciencia es lo que ya pasó o lo que está pasando actual. Puede saber, la persona que tiene el don de ciencia puede saber dónde se esconden las cosas. Vemos otro ejemplo, aparte de Daniel, de Naamán, Giezi y Eliseo, en 2 de Reyes 5, 21 a 26. Dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomen 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Aquí viene el don de ciencia. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, queriendo esconder lo que él había hecho, lo que él había ido a hacer, porque le dijo a Eliseo que no pidiera regalo, porque no era tiempo de regalo. O sea, Eliseo no pidió regalo porque, no era el tiempo de regalo. Uno no hace la obra de Dios por dinero. No hacemos la obra del Señor por lo que nos van a dar. No, uno hace la obra de Dios porque amamos a Dios. Dios se encarga de uno, Dios suple las necesidades por donde quiera. Dios es poderoso. Alabado sea el nombre de Cristo.
Versículo 26. Él entonces le dijo, hablando de Eliseo le dijo a Giezi: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Don de ciencia. Conocer lo que había pasado, lo que estaba pasando, dónde se esconden las cosas. Un don muy maravilloso, muy especial. Alabado sea el nombre de Cristo. La segunda parte de los dones de revelación, el don de discernimiento de espíritu. Este don es un don maravilloso también, como los demás de los dones lo son. Este don es un don que limpia la iglesia, pero también es un don que no hay mucho de él, de ese don. Gloria al nombre de Cristo. La persona que se le otorga este don no se puede engañar, porque el Espíritu le revela lo cierto y lo falso. Alabado sea el nombre del Señor. Un ejemplo, Mateo 16, 21 a 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Y escucha bien lo que dice. Bueno, el Señor Jesucristo tenía todos los dones operando en él también, pues es Dios mismo. Pero dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, Pedro fue con Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Discernimiento de espíritu. Gloria al nombre del Señor. Pedro, usado por el mismo Satanás, dice: no, que no te acontezca esto, que no pase tortura, que no pase la muerte. Y Jesús sabía que no venía de Pedro. Sabía Jesús que era algo del maligno. Discernió el espíritu que estaba dentro de Pedro. Alabado sea Dios. Aunque Pedro era un hombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero hay muchos pasajes en la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. En 1 Reyes 13. Muchos ejemplos. Si usted los lee. No le voy a contar de la historia. Pero si usted lo lee, usted va a ver cómo a veces pasan estas cosas. Que puede ser alguien cristiano. Alabado sea Dios. Pero a veces se deja usar por el enemigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Es discernimiento de espíritu. Hechos 16, 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, dijo: yo me voy a poner en la brecha, dijo Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu. Ahí viene el discernimiento del Espíritu, porque él discernió que había un espíritu de adivinación dentro de esta mujer. Y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo dice que tenía los 9 dones también operando dentro de él. El don de discernimiento de espíritu es una cosa, un don que limpia la iglesia. Que si se levanta un falso por ahí, la persona con este don puede decir: que Jehová te reprenda. Alabado sea Dios. Puedes saber cuando algo viene de parte del Señor y cuando algo no viene de parte del Señor. Puedes saber cuando entra una persona inconversa que quiere hacer maldad. Un brujo quizás quiere venir a la iglesia a hacer maldad. Pero cuando alguien está lleno de ese don, puede decirle que Jehová te reprenda. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo.
Ese es el don de discernimiento de espíritu. Avanzamos. Don de palabra de sabiduría. Aquí está otro. Este va como junto con el de ciencia. O sea, bueno, no exactamente, porque el don de ciencia es el saber lo que ha pasado o lo que está pasando. El don de sabiduría es exactamente como usted lo escucha. Sabiduría, o sea, entendimiento superior. Interpretación. O sea, cuando se dice que interpretó el sueño, sabiduría. Algo que Dios dio. Alabado sea Dios. Este don tiene que ver con dar el significado a lo que no se entiende. Va mano a mano, como dije, con el don de ciencia. O sea, el don de ciencia dice lo que está pasando o lo que pasó. Y el don de sabiduría viene y interpreta la revelación con la sabiduría que Dios da. Daniel capítulo 2, verso 27 al 30. Ahí es donde Daniel le dice el sueño al rey que Dios le reveló. Y luego en el verso 36 dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Esta parte fue la operación de palabra de sabiduría. O sea, antes de eso, relatamos arriba que dio palabra de ciencia. Dio lo que Dios le había revelado al profeta Daniel. Y ahora en estos versos de 36, da la interpretación usando la sabiduría, el don de sabiduría que Dios le había dado. En ese mismo capítulo, más adelantito, el versículo 47 al 48 dice, el rey habló a Daniel, y aquí es donde sabemos que es don de sabiduría. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, el Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, o sea, regalos, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Porque era el uso de sabiduría para poder interpretar, porque él le buscó astrólogos, él buscó todos sus brujos, su gente, y nadie tuvo la sabiduría para interpretar, ni siquiera para decir el sueño. Y este rey, lo puso en puesto grande. Cuando usted se deja usar por Dios, no es que usted mismo va a alcanzar la fama, y no es que lo haga por la fama, sino que a través de lo que Dios está haciendo en su vida, Dios lo va a llevar a lugares más grandes, lugares más altos. ¿Para qué? Para que la fe de los otros crezcan, para que pueda repartir. Mire, Jesús, la fama de él creció, alabado sea Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Él iba, sanaba, él iba, predicaba, él iba, enseñaba, y ocurrían milagros, y él iba por todos lados. Él tenía una gran multitud que le seguía. Si tú te dejas usar por el Señor, Dios puede hacer lo mismo contigo, te puede llevar a lugares que tú nunca te imaginaste. Pero tú tienes que creerle al Señor, no importa que no seas ciudadano y residente, ni tengas TPS, permiso de trabajo, no importa. Mira, si Dios te ha escogido, Dios te va a respaldar. Tú crea la palabra de Dios, que Dios te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Yo no conozco tu problema, no conozco tu situación, ni cómo te llamas, pero el Señor te dice en esta hora que Él te va a mandar a lugares, alabado sea el nombre de Cristo, donde tú no te imaginabas, a lugares donde tú decías, yo no puedo llegar ahí, y Él te va a ayudar, alabado sea el nombre de Cristo. Él va a usarte de una manera especial, pero tienes que buscar del Señor. Tienes que procurar estos dones del Espíritu Santo y mantenerte humilde, reconociendo que la gloria siempre es de Dios. Siempre diga la gloria de Dios. La gloria de Dios. En sus oraciones diga la gloria es de Dios, porque solamente Él la merece. Ya terminamos con los dones. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor, de revelación. Ahora vamos con los dones de poder. Estos dones de poder van en conjunto. Voy a tratar de ser breve, que ya pasó la hora.
Alabado sea Dios, pero no quiero dejarlos guindando, como dicen. Quiero, con la ayuda del Señor, explicarle un poquito. Estos son un poco complicados en el aspecto de entender, especialmente los últimos dos. El primero es un poco más fácil de entender. Mantenga en mente que estos tres dones, la mayoría de veces se mueven juntos, o sea, operan juntos, que son el don de fe, dones de sanidades y don de milagros. Don de hacer milagros. Empezamos con el don de fe. El don de fe, como vuelvo y digo, va más allá que la fe normal de un creyente. Porque la fe salvadora, hay tres tipos de fe. Hay la fe salvadora, hay la fe como fruto y hay el don de fe. En Marcos 16 dice, el que creyere, fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esa es la fe salvadora. La fe que el Espíritu Santo te convence de pecado. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú vienes a la iglesia y tú vas allí y hacen el llamamiento y tú crees que Dios te puede salvar. Tú crees que Dios te puede sacar de la condición en la que tú te encuentras. Esa es la fe salvadora. Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Tú crees que Dios puede romper las cadenas que hay en tu vida. Esa es la fe salvadora. Tú vas y el Espíritu Santo te convence de pecado y tú aceptas a Cristo. Tú le crees. Alabado sea el nombre de Cristo. La fe como fruto. No me voy a meter mucho porque otro día tendremos para eso. Pero es creer que Dios está con nosotros en todo el tiempo y creer en su palabra. El don de fe opera en lo sobrenatural. Los dones operan en lo sobrenatural. No es natural, no es lo normal, no es la base, es lo sobrenatural. Lo que es imposible para el hombre. El don de fe le da vida a todo. El don de fe es donde Dios obra a tu favor. Te lleva a hacer cosas que en lo natural no se puede. Por eso se llama sobrenatural. Un ejemplo, Moisés tira la vara, se convierte en serpiente. Él creyó, Dios le dijo, mira, tira la vara como señal. Él creyó, tuvo fe y una fe bien fuerte. Y Moisés no hizo nada para convertir la vara en serpientes. Don de fe. Porque Moisés nada más ahí, Moisés miró lo que Dios hizo. Él nada más se paró, tiró la vara y Dios hizo el milagro. Ese es el don de fe. No depende de ti, sino de Dios. Alabado sea Dios. Y esto trabaja junto, como le digo, con el don de milagros. Elías oró para que viniera fuego. Alabado sea Dios. Él creyó. Él dijo, voy a orar y fuego va a descender. ¿Y qué pasó? El fuego fue mandado por Dios. Dios mandó fuego, consumió y lamió el agua. Pero Elías no trajo fósforos, no trajo gasolina. No fue una obra humana. Porque muchos de esos dones son operaciones que Dios usa un humano. Pero aquí solamente requería de fe. Señor, yo oro porque yo ya sé que va a pasar. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Él creyó, detente en Gabaón, detente. Hay que pelear la batalla. Él no anduvo con tanta cosa. Él dijo, detente. Se detuvo y esa es la fe que él tenía. O sea, nada más dijo detente como que ya sabía que iba a pasar. Esa es la fe. Ese es el don de fe. Alabado sea el nombre de Cristo. El don de fe es un don tan especial, tan maravilloso, que debemos de anhelar. Que cuando estemos pasando por crisis, no importa, Dios va a suplir. Yo voy a comprar esto porque Dios va a suplir. Vamos a hacer esta iglesia de 400,000 personas porque Dios va a traer las almas. Creer lo hace, vienen las almas porque usted creyó. O sea, no que no haya campo de duda en su mente. El don de fe es no campo de duda, no hay duda. Total, lo creyó, oró y pasó. Dios obrando, Dios haciendo. Dones de sanidades. Y este es un poco extenso, pero
Voy a ver si lo puedo reducir porque este es bastante extenso. Espero que estén aprendiendo algo de la palabra del Señor que nos ha dado el Señor. Dones de sanidades. Estas dos cosas vienen como resultado, o sea, el don de sanidades, los dones de sanidades y el don de hacer milagros vienen como resultado de la enseñanza que les dije y la palabra de profecía y la predicación. Pues esto produce fe en la persona que escucha y el resultado es la sanidad y el milagro. Porque decimos Romanos 10:17 así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos aquí que dice dones de sanidades. Recalcamos que es un don pluralizado. Plural. Tiene una S al final. Es como decir, hay un carro. A decir, hay carros. Muchos. Este don es exclusivamente para intervenir en el cuerpo humano. Por eso dice sanidades. Únicamente para intervenir en el cuerpo humano. O en un cuerpo, porque Dios puede sanar animales. Es únicamente para la sanidad de las enfermedades del cuerpo. Por eso especifica dones de sanidades. No es de libertar a los endemoniados, no. Sanidad específica. Dice, es algo divino que no tiene que ver con la medicina o un médico. O sea, Dios da la sabiduría al médico para crear los medicamentos, la droga, toda la farmacia y todas las cosas. Y se toma los medicamentos según la fe de la persona individualmente. Si usted cree que la medicina le va a trabajar, pero no diga, no, o sea, no se puede decir, y muchas veces tenemos la costumbre de decirlo, pero escuche, o sea, entienda lo que le voy a decir. No se dice, Dios usó al médico o a la medicina para sanarme, porque entonces estaríamos diciendo que el médico o la medicina tiene don de sanidad. No. Porque no es el don de sanidad que opera en un inconverso. Un don no puede operar en un inconverso. Tiene que tener entendimiento la persona de lo que es el don. Tiene que ser salvo para pedir las cosas de Dios. Sino que podemos decir, Dios permitió que la medicina o el médico trabajara en la salud nuestra. O sea, Dios usó el Advil, la ibuprofen para quitar. No se puede decir eso. Dios permitió que se te quitara el dolor de cabeza. Porque todo lo permite Dios. Es la voluntad de Dios. Ahora, si tú dices, yo hablé y declaré que este dolor de cabeza se va en el nombre de Jesús. Ahí es diferente, sí. Si usted tiene el don de sanidad, ahí es diferente. Los dones de sanidades es algo sobrenatural y divino. Por eso no se puede estar comparado que Dios usó al médico, porque no, el médico no tiene el don de sanidad. Es algo sobrenatural, algo que no requiere intervención humana. Algo que no requiere que te corten las tripas para decir, fue don de sanidad. No, es algo sublime, sobrenatural que Dios hace en lo secreto, que Dios hace mismo con su mano poderosa. Ese es los dones de sanidades. 1 Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones. O sea, por eso es plural, porque hay diversidad de operaciones. Este don es uno de ellos que opera diversamente, que tiene diferentes operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando dice diversidad, está hablando de variedad de muchas formas, muchas maneras. Ok, la diversidad de operaciones de este dones de sanidades. Número 1, y no voy a entrar en muchos porque la verdad son un montón. Dice, con abrir la boca y enviar la palabra de sanidad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 107, 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí está, envió la palabra y los sanó. El centurión, solo di la palabra y mi criado sanará. La palabra fue y sanó al criado.
Fue la palabra. Con abrir la boca y declarar la palabra. Otro, la unción o el ungimiento con el aceite. Otra forma de operación de sanidad. Pero esto se debe usar exclusivamente, solamente para los creyentes, o sea, la iglesia. Porque cuando Santiago habla de esto, en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, él se está refiriendo a la iglesia. El aceite siempre ha sido algo sagrado, algo especial, algo que no se puede nada más derrochar. Amén, gloria al nombre de Cristo. Y lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso del 31 al 32. No lo quiero leer porque me tomaría mucho tiempo, pero usted lo puede leer, Éxodo 30, 31 al 32. Siempre el aceite de la unción se ha usado para la santidad, para las cosas santificadas. Nosotros somos pueblo santo. La palabra de Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Somos santos, alabado sea el nombre de Cristo. A los ojos de Dios somos santos. Alabado sea el nombre. Que fallamos es una cosa, es diferente, pero somos santos, santificados por Dios. Santificados por Dios, alabado sea el nombre. Dios nos llama nación santa. Somos santos. Alabado sea Dios, aleluya. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hablando de entre vosotros, el pueblo, de la iglesia. Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ningún otro apóstol, ni siquiera Jesús, habló de ungir con aceite para orar por los enfermos. Y eso, si usted lo encuentra, me puede enseñar, ahí en los comentarios me puede decir a dónde está, porque en los 4 evangelios, casi la mayoría de veces, imposición de manos. Porque casi ellos se encontraban con los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino no por los salvos, no por los sanos, Él vino por los enfermos, por los endemoniados, por los perdidos. Él no ungió porque eso es algo sagrado. Gloria al nombre del Señor. Número 3, imposición de las manos, que es la mejor forma para orar y declarar sanidad sobre los que no son creyentes. Lucas 13:13, la mujer encorvada. Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Buen ejemplo. Y muchos ejemplos más que a través de gloria al nombre del Señor, cuando Él le impone las manos, los ciegos son sanados. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchos más ejemplos que no me quiero meter, pero usted ya ha escuchado esos. Pero solamente le quiero dar la idea de qué significa dones de sanidades. Otra operación, por medio de sombras o por medio de objetos. Gloria al nombre del Señor. Mire, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra ni era Pedro, era porque Dios estaba dentro de Pedro, era la misma sombra de Dios. Pero es un ejemplo de cómo Dios puede sanar. Hechos 5:15 si lo quiere leer. Objetos. Sanidades a través de objetos. Dios hizo lodo, lo puso en los ciegos, se las quitó, se le quedaron las escamas de los ojos. Objetos. Alabado sea el nombre de Cristo. El borde del manto. El manto, o sea, el borde del manto en la Biblia se refiere mucho a sanidad. Cuando siempre que habla del borde del manto de Dios, está hablando de sanidad. Tiene mucho simbolismo. Mateo 14:36 dice, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Vemos a la mujer de flujo de sangre también. Luego está el otro, dones de sanidades para enfermedades específicas. Y eso tiene que ver porque son dones de acuerdo a la fe de la persona que tiene ese don. O sea, si esa persona solamente cree que Dios va a sanar al que tiene cáncer y no el VIH, pues, o sea, de acuerdo a la persona. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero nosotros si Dios ha otorgado ese don, debemos de pedir esos dones, alabado sea el nombre de Cristo, que cuando, alabado sea Dios, se pongan las manos sobre los enfermos, ellos sanen, proclamar la palabra, gloria al nombre de Cristo, que tal vez Dios te dice, haz esto, haz lo otro, y tú lo haces y la persona es sana, alabado sea Dios. Pero acuérdate, los dones de sanidades operan de acuerdo al propósito de Dios.
No siempre van a ocurrir milagros, no siempre van a haber sanidades. Te digo porque, mira, en el estanque de Bethesda había muchos enfermos, muchísimos enfermos, 5 salones de gente enferma. Pero el propósito de Dios nada más era sanar a uno. Él pudo haber sanado todo, él tiene el poder. Pero no te frustres si tú oras por alguien y no sana a la persona, tal vez no fue la voluntad de Dios. Y muchas veces lo que pasa es que la persona no cree. La persona por la cual se está orando no cree, y ese es un problema porque vemos los 10 leprosos, vienen a Jesús, Jesús ora por ellos. Ellos no fueron sanados instantáneamente, caminaron y en el camino dice que fueron sanados. Y solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Acuérdese, cuando usted vaya a orar por alguien, siempre dígales, crea que fue sano. Y si es la voluntad de Dios, nunca le garantice algo que Dios no ha dicho. Usted diga, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a sanar ahora. O Dios lo va a sanar, más bien. Y cuando termine la oración, usted dice, crea que fue sano. Porque muchas veces, si no pasa al instante, deja de creer y se va la fe y ya no hay sanidad. Amén. Eso es los dones de sanidades. Último, don de hacer milagros. El don de hacer milagros es algo sobrenatural que pone en pausa o sujeta las leyes humanas y físicas a una ley más grande, que es la de Dios. Es una intervención sobrenatural en las cosas de esta vida, y eso hecho por el Espíritu Santo. Dios es un Dios de milagros. El hecho de que nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios es un milagro. El hecho de que nosotros estamos yendo a la iglesia es un milagro. Dios nos ha salvado. Son muchas cosas que uno le llama milagro, pero cuando está hablando del don de milagro, de hacer milagro, está hablando algo superior, algo mayor. Como les digo, la fe normal. Luego el don de fe es algo superior. Milagro de Dios que estamos aquí, milagro de Dios, todo es milagro de Dios. El don de milagro es superior. Alabado sea Dios. Dios es un Dios de milagro y este poder está al alcance de todos los que creemos en Dios y tenemos fe. Juan 14:12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y miren lo que dice después. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si usted cree en el Señor Jesús y en lo que Él hizo, lo que Él hace y seguirá haciendo, usted va a hacer lo mismo. Dios a través de usted va a hacer lo mismo. Y aún mayores, dice la Biblia. Aún mayores, gloria al nombre. Imagínese si nosotros creyéramos. Mire, Felipe fue llevado en un torbellino. No necesitaríamos ni de carros. Si creyéramos, camináramos sobre las aguas. Un viento nos llevara para predicar la palabra de Dios en otros lugares. Si creyéramos. Cosas que usted no se imagina, que usted dice, qué tontería está hablando el hermano Marvin. No. La Biblia lo dice, cosas mayores. Si usted lo cree, bueno, y si no, pues no. Pues bueno también, porque la Biblia sigue siendo la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. El don de milagro abarca, igual que los dones de sanidad, abarca muchas cosas. No voy a entrar mucho en detalle de ninguno. Hay muchos más, pero voy a ser breve con esto. Solo me voy a nombrar 4. Hay milagros de liberación, milagros de provisión y multiplicación. Hay milagros en la naturaleza y hay milagros de resurrección de muertos. Como les digo, hay más, pero yo solo voy a decir estos. Ejemplo de milagros de liberación. El endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. Jesús va y lo liberta. Un milagro. Si Dios te ha dado ese don, úsalo. No lo dejes dormido. Si tú sabes que Dios te ha dado ese don, úsalo. Ejércelo. Para eso es, para edificación del pueblo. Muchas veces, cuando se manifiesta un demonio en la iglesia, o se manifiesta un mal espíritu, que el Señor reprenda, todo el mundo va y que el Señor te reprende en el nombre de Jesús, te reprende en el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de... Y a veces no trabaja, porque Dios no es que haga acepción de personas, sino que Dios ya eligió a alguien. No le da a todos el mismo don.
Dios ya le dio ese don a una persona y esa persona se debe encargar, alabado sea Dios, de ejercer el don que Dios le ha dado y echar fuera ese demonio. Decir que Jehová te reprenda. Y por eso pone a escudriñar la palabra, el saber cómo reprender a los demonios, cómo reprender a Satanás. Se hace que Jehová te reprenda. Que Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que reprenderlo usando siempre Jehová, que el Señor te reprenda. Nosotros no somos nadie para reprender. Alabado sea el nombre de Cristo. Si ni los ángeles reprenden así, alabado sea el nombre del Señor. Siempre el Señor te reprenda. Eso tiene poder, porque el Señor tiene poder. Jehová tiene poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Milagro de provisión y multiplicación. Mateo 14, 13 al 21. Cuando se multiplican los panes y los peces para los más de 5,000 personas. Alabado sea Dios. Milagro en la naturaleza. Jesús calma la tempestad. Vemos que dice, hombres de poca fe, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué dudaste? Pero Él facilitó, extendió y todo fue bonanza, gran bonanza. El Señor nos puede usar de la misma manera, porque Dios nos dice ya que nosotros haríamos cosas así semejantes y mayores. Última, milagro de resurrección de los muertos. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Pero vemos que Jesús nos da ejemplo en todo. Y esto va fuera ya de un poco del tema, pero quiero dejarle esto implantado en su corazón. Jesús nos da ejemplo de buscar de Dios. Tú quieres esos dones, tú los anhelas, búscalos. Búscalos. Dios siempre, Jesús, cuando estaba en tierra, cuando Lázaro murió, Él llegó al cuarto día. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque sabía que Él no lo podía. Jesús sabía que Él no lo podía resucitar. Por eso fue que después Él clamó a Dios. Y luego dice, gracias Señor por haberme oído. Y luego vino el milagro. Jesús mismo nos enseña el ejemplo de clamar a Dios, porque nosotros sin Él nada somos. Jesús mismo dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre que está en los cielos, alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿A qué venimos a este mundo? A hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios nos manda, nos ordena hacer, alabado sea el nombre de Cristo. Debemos poner una mano del Señor, alabado sea Dios, anhelar las cosas espirituales sobre las cosas materiales. Este mundo va a pasar, sus deseos van a pasar, todo, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Queremos ser una iglesia firme, una iglesia en victoria. Una iglesia que sale adelante, una iglesia que vemos fuego, que vemos el Espíritu Santo manifestarse, alabado sea Dios. Debemos de ser buenos representantes del reino de los cielos. Si Dios te ha dado un don, ejerce ese don, no tengas pena, no tengas temor, alabado sea Dios, porque si Dios te ha mandado a hacer algo, se te va a ser demandado si no lo hace, alabado sea Dios, que no te tengas miedo. Alabado sea, si alguien te dice algo, alabado sea el nombre de Cristo. Si Dios te ha mandado, tú tienes el respaldo del gran yo soy. No importa si aún el pastor te dice que te sienta en disciplina por haber hecho algo, y Dios te dice, mira, ve a orar por esa persona, y el pastor te dice, tú estás sentado en disciplina por haber hecho eso. No importa, obedeciste la voz de Dios, y Dios es más grande que el pastor. Dios fue el quien puso el pastor. Tú haz lo que Dios te manda hacer, ponte en las manos de Cristo y Él hará cosas grandes en tu vida. Vamos a orar en esta hora, agradeciéndole al Señor por este momento donde hemos aprendido de la palabra del Señor, que nos ayude a retener la palabra, que nos ayude a pedir esos dones espirituales. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, gloria al nombre del Señor. Podemos sentir la presencia del Señor en esta hora. Oh, te adoramos, Señor. Levante su manita ahí donde usted está. Gracias, Espíritu Santo, Dios, te damos por la dirección suya, Señor, por su guianza, Padre. Reconocemos que sin ti nada somos y fuera de ti nada podemos hacer, Dios mío. Mira esos jóvenes que se están esforzando, Padre, en buscar de tu presencia, Dios. Y esos hermanos que nos acompañan también, Dios mío, donde quiera que se encuentren, fortaléceles, Padre. Mire esas personas, esos jóvenes que están buscando y anhelando los dones del Espíritu Santo, están procurando esos dones. Yo te pido, Señor, que conforme a su voluntad sea hecho, Dios mío, que usted les otorgue, Padre, ese privilegio, Dios mío, de operar en esos dones, Señor amado, del Espíritu Santo. Haz una obra maravillosa y especial, Padre. Gracias, Espíritu Santo, sana a todo enfermo, Dios mío, por tu palabra, Dios mío, envía una palabra de sanidad, Padre.
Oh Espíritu Santo, aquellos que se encuentran con una enfermedad, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Oh Señor, sigue haciendo tu obra en nuestra vida, Señor. Perfecciónate en nosotros, Señor. Tú te perfeccionas la debilidad nuestra. Llénanos de tu gracia cada día, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les dé la fuerza cada día para seguir adelante. Y sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga.